Dicen que nadie recuerda con exactitud el momento en que su vida cambia para siempre. Pero yo sí. Lo recuerdo con una claridad casi dolorosa, como si lo estuviera viviendo otra vez, mientras cierro los ojos y escucho el latido inquieto de mi propio corazón. Era una madrugada fría en la Ciudad de México, de esas que parecen cargadas de presagios. El cielo estaba gris, casi metálico. Las calles aún dormían, pero el viento soplaba como si quisiera avisarnos que algo estaba por romperse. Yo caminaba rápido, abrazando mi chamarra delgada contra el pecho, intentando ignorar la sensación extraña que me seguía desde horas antes. Porque esa mañana empezó todo. Esa mañana escuché la frase que cambiaría mi destino para siempre. Una frase que jamás debía haber llegado a mí. Si esta grabación llega a alguien más, significa que ya no pude regresar. Una voz masculina, dura, herida, cansada como si hubiera vivido 100 vidas en una sola noche. Encontré esa grabación por accidente, en un viejo reproductor olvidado en el consultorio donde yo trabajaba como asistente. Pensé que sería algún mensaje de trabajo, tal vez una nota médica, pero lo que escuché fue algo que no pertenecía a ningún expediente. Era una confesión, o tal vez una despedida, o quizá las dos cosas al mismo tiempo. Yo no sabía quién era él, no conocía su rostro, ni su historia, ni la oscuridad que tenía en el alma. Pero su voz, Dios, su voz se quedó atorada en algún rincón de mi pecho. No entendí por qué, no ese día, no todavía. Aún recuerdo el olor a café barato que salía de la pequeña fonda de la esquina, las luces titilantes de los postes viejos y las fachadas húmedas del barrio Doctores. Mi vida, para ser honesta, ya estaba hecha pedazos. Mi hermano menor seguía hospitalizado y la deuda crecía como si quisiera tragarnos vivos. Yo trabajaba horas extra, turnos dobles, lo que fuera, pero el dinero nunca alcanzaba. Ese amanecer yo iba cansada, hambrienta, preocupada, y aún así, mi mente volvía una y otra vez a la grabación misteriosa, a la voz del desconocido, a su respiración agitada, a ese silencio espeso entre frase y frase, como si ocultara algo que no debía decir. Yo no sabía que el destino ya estaba jugando conmigo. Yo no sabía que estaba a minutos, a segundos de encontrar al dueño de esa voz. Fue a las 7:42 de la mañana, la primera vez que lo vi. Él estaba ahí, parado en el marco de la puerta del consultorio, como si hubiera salido de una sombra que nadie más veía. Alto, de hombros anchos, con un traje negro que parecía hecho para ocultar más que para vestir. Sus manos estaban en los bolsillos, pero aún así se le notaba la tensión en los dedos. ¿Y su mirada? Su mirada era un libro lleno de páginas arrancadas. Si estás sintiendo esta historia tan fuerte como yo la estoy viviendo, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo me recuerda que no estoy luchando solo. Cuéntame en los comentarios qué te ha hecho sentir este capítulo y comparte este video con esa persona especial que siempre te escucha. Gracias por estar aquí, de verdad. Ojos oscuros, profundos, de esos que parecen cargar culpas que no tienen nombre. Me vio solo un instante, apenas un segundo, pero ese segundo me perforó el alma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, algo peor, como si mi cuerpo lo reconociera antes que mi mente, como si yo hubiera estado esperando ese encuentro sin saberlo, y entonces lo entendí. Esa voz, ese tono quebrado, ese silencio lleno de dolor, era él, el hombre de la grabación. Quise fingir que no sentía nada, pero mi respiración me traicionó. Él pasó junto a mí sin decir una sola palabra, pero el aire pareció dividirse al medio. Su perfume amaderado, elegante y triste, se quedó impregnado en mi ropa como un tatuaje. Y cuando caminé hacia el pasillo, pude sentir que él me observaba desde uno de los espejos, no con deseo ni curiosidad, sino con algo parecido a advertencia. En sus ojos había un mensaje que ninguno de los dos dijo, pero los dos entendimos. No te acerques, pero ya era demasiado tarde. Desde ese primer encuentro supe que él era peligroso. No un peligro físico, no un hombre que lastima con golpes, sino uno que destruye con verdades que no quiere decir. Sus hombros cargaban más sombras que luz, y su presencia se sentía como un cuarto sin ventanas. Y aún así, por alguna razón que no podía entender, fue también el primer hombre en años que me hizo sentir vista. No como una sombra, no como una empleada más, no como una joven luchando por sobrevivir, sino como si mi dolor tuviera nombre, como si él pudiera escucharlo sin que yo abriera la boca. Ese día no hablamos, ese día no hubo sonrisas, ni saludos, ni explicaciones.
Y sin embargo, algo empezó a arder en silencio entre nosotros. Un presentimiento, un hilo invisible, un secreto compartido sin haberlo dicho. No sabía su nombre, no sabía su historia, no sabía qué lo había destruido por dentro. Pero al verlo supe algo con una certeza inquietante. Ese hombre, ese desconocido de traje negro, estaba destinado a cambiar mi vida, a romperla, a reconstruirla, a amarla, incluso antes de permitir que yo lo amara. Y lo más aterrador es que yo también estaba destinada a él, a su oscuridad, a su secreto, a su redención. Porque así empieza esta historia, con una grabación que nunca debió llegar a mis manos, con un hombre que nunca debí encontrar, y con un sentimiento prohibido que nació antes de que yo aprendiera su nombre. Hay encuentros que no necesitan palabras, momentos que se quedan suspendidos en el aire, como si el tiempo dudara entre avanzar o detenerse. Eso fue lo que pasó la segunda vez que lo vi. No hubo saludos ni presentaciones, solo una verdad silenciosa que se clavó en mi piel. Yo no sabía su nombre, él no sabía el mío, y sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo, sentí que el destino había cerrado la puerta por dentro para obligarnos a quedarnos ahí, frente a frente, respirando el mismo aire por primera vez. Ese día llegué al consultorio con la mente hecha un torbellino. Mi hermano seguía internado. Los doctores pedían medicamentos más caros y cada minuto que pasaba sentía la desesperación como una mano cerrándose alrededor de mi garganta. Intentaba mantener la calma, pero mi vida estaba colgando de un hilo, y lo peor es que ese hilo estaba hecho de esperanza ajena. Yo solo quería llegar, preparar la sala, organizar archivos, cualquier cosa que me mantuviera ocupada para no pensar en la grabación que seguía dando vueltas en mi cabeza. Pero al abrir la puerta del consultorio, ahí estaba él. ¿Tú? Susurré sin querer, como si la palabra se escapara de mis labios antes de tener permiso. Él levantó la vista lentamente, como si su cuello estuviera acostumbrado a cargar un peso que yo no podía ver. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos y, por un instante, me quedé sin aire. Era tan extraño, tan irreal, como si un desconocido supiera más de mí de lo que yo misma sabía. Él estaba recargado en la pared, con las mangas del traje ligeramente dobladas, revelando antebrazos marcados por cicatrices que no alcanzaba a descifrar. No parecía un hombre peligroso, no parecía un hombre violento. Parecía cansado, destruido, como si hubiera pasado demasiadas noches sin dormir y demasiados días sin querer vivir. Y cuando habló, ¡Dios! Su voz era exactamente la misma de la grabación. «Llegaste temprano», dijo con ese tono grave, ronco, que me recorría la espalda como un susurro viejo. Yo tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «Tenía trabajo atrasado», contesté intentando sonar normal, aunque las manos me temblaban. Él no sonrió, tampoco se movió, solo me observó con una seriedad que me atravesó. Había algo salvaje en su silencio, algo primitivo, como si él viviera en un mundo donde la emoción es un lujo demasiado caro. «No deberías estar aquí tan temprano», murmuró de pronto. «¿Por qué?», pregunté sorprendida. «Porque este lugar es más oscuro de lo que parece». Yo fruncí el ceño. No entendía si se refería al edificio, al consultorio o a él mismo. Tal vez a las tres cosas. Él desvió la mirada hacia el suelo, como si acabara de revelar algo que no quería decir. Y entonces, sin saber de dónde salió ese impulso, me acerqué un paso. «¿Estás bien?», le pregunté suavemente. Sus ojos se levantaron hacia los míos, pero esta vez no había advertencia. Había algo parecido a dolor. «No», respondió con honestidad brutal. «No lo estoy». Nadie estaba preparado para esa respuesta, ni siquiera él, porque en cuanto lo dijo pareció arrepentirse. Su mandíbula se tensó, sus hombros se cerraron, sus manos se hicieron puños. «Olvida lo que escuchaste», añadió como si se estuviera hablando a sí mismo más que a mí, pero era demasiado tarde. Esa verdad ya estaba entre nosotros, respirando, viva. Yo di un paso más, muy lento, muy pequeño, temiendo romper algo. «Si necesitas ayuda», empecé a decir. «No», interrumpió él casi con un susurro áspero. «Lo último que necesito es que alguien quiera salvarme». La forma en la que lo dijo, tan rota, tan resignada, me dolió. No porque yo quisiera salvarlo, sino porque entendí que nadie lo había intentado antes. «¿Puedo saber tu nombre?», pregunté con voz baja. Él se quedó callado por unos segundos que parecieron horas. «Julián», respondió al final. «Julián Serrano». Su nombre me envolvió como un perfume nuevo.
como si al escucharlo algo dentro de mí se acomodara y al mismo tiempo se desordenara por completo. «Yo soy Alma», susurré. Y entonces, por primera vez desde que lo conocí, Julián reaccionó. Su respiración se detuvo apenas un instante. La sombra en su mirada tembló. Su rostro endurecido pareció fracturarse por dentro. «No debimos conocernos, Alma», dijo muy lento, como si cada palabra pesara toneladas. «¿Por qué no?», pregunté con un hilo de voz. Él me sostuvo la mirada, y en esos ojos oscuros vi algo que jamás había visto antes. Miedo, un miedo profundo. Un miedo que no pertenecía a un hombre débil, sino a alguien que había amado y perdido, confiado y sido traicionado, sobrevivido y sido destruido. «Porque lo que toco se rompe», murmuró. Ese momento se sintió como una confesión, como una advertencia hecha de cicatrices, como un destino del que ninguno de los dos podía escapar. De pronto su celular vibró. Julián lo sacó del bolsillo, vio la pantalla y su expresión se endureció de nuevo. «Tengo que irme», dijo con voz baja. «¿Volverás?», pregunté sin poder evitarlo. Pareció analizar mi pregunta con un cuidado doloroso. «No sé si deba», respondió. Se dio la vuelta. Caminó unos pasos hacia la salida y justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. Giró el rostro apenas un poco, lo suficiente para que su voz llegara a mí como un susurro invisible. «Pero sí quiero». Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que algo dentro de mí se había encendido. No una emoción dulce, no una esperanza ingenua, algo más peligroso, más profundo, más verdadero. Sentí el inicio, porque ese fue el momento exacto en que entendí que Julián Serrano no era un hombre común. Era una herida abierta, una tentación prohibida, una sombra buscando luz sin querer admitirlo. Y sin saber cómo ni cuándo, yo ya estaba caminando hacia él, hacia su oscuridad, hacia su historia, hacia su silencio, hacia un amor que aún no tenía nombre. Un amor que ya se había sembrado, aunque ninguno de los dos lo quisiera reconocer. Las semanas siguientes a nuestro primer encuentro fueron como un suspiro largo entre dos tormentas. No puedo llamarlo paz, porque la paz es algo que se construye con tiempo y certeza. Y lo que yo tenía con Julián Serrano era otra cosa. Era una calma prestada, un descanso que parecía venir de un lugar donde nada debería ser nuestro. Y aún así, sucedió, de forma suave, silenciosa, peligrosa. Después de aquella mañana extraña, donde él pronunció mi nombre como si le doliera, yo pensé que ya no volvería a verlo. Pensé que todo había sido una coincidencia absurda, un error del universo, o un castigo silencioso por haber escuchado una grabación que no me pertenecía. Pero él volvió, no como un paciente, no como un desconocido, no como un hombre peligroso que quiere irse. Volvió como si la puerta le jalara desde adentro, como si algo en ese consultorio lo llamara sin su permiso. Yo estaba archivando documentos cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Puedo pasar?». Mi corazón se me abalanzó al pecho. Lo reconocí antes de voltearme. Ese timbre grave, rasposo, con un cansancio que parecía clavado entre las costillas. Cuando lo miré, ahí estaba él, Julián, con esa expresión que nunca sabía si era enojo, tristeza o una mezcla peligrosa de ambas, con esa forma de observarlo todo como si lo estuviera comparando con un recuerdo que no quería aceptar. «Claro, pasa», dije intentando no mostrar cuánto me temblaban las manos. Él entró despacio, como si no quisiera perturbar el aire. Se sentó frente a mí sin decir nada, y yo sentí otra vez ese tirón invisible que se formaba entre nosotros cuando estábamos demasiado cerca. «Vine a una consulta», mintió. Lo supe inmediatamente. No tenía papeles, no traía estudios, no pidió nada relacionado con medicina. Solo se quedó ahí sentado, respirando cerca de mí. «¿De qué se trata?», le pregunté. Él bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos largos se entrelazaron tensos. La luz se entraba desde la ventana y le iluminaba una cicatriz en la muñeca que nunca antes había visto. Y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. No sabía a dónde más ir. No dijo más, pero no hacía falta. Ese hombre que parecía fuerte por fuera, ese que caminaba como si el mundo tuviera que apartarse a su paso, estaba allí, sentado frente a mí, confesando sin querer que se estaba desmoronando. No hablamos de sentimientos, no hablamos de la grabación, no hablamos de su pasado oscuro ni del mío. Hablamos de cosas absurdas. ¿Te gustan los perros? Nunca tuve uno. ¿Lees? Cuando era niño. ¿Duermes bien? No desde hace años. Y así, poquito a poco, muy despacio,
Julián fue desdoblando pedacitos de su vida frente a mí. No todo, nunca todo, pero lo suficiente para saber que él venía de un mundo donde la soledad era regla, no excepción. Un mundo donde amar era peligroso y confiar aún más. A veces, después de su consulta accidental, él regresaba en horarios raros. A veces pasaba a dejar un café que yo no le había pedido. A veces solo se acercaba a la puerta, me miraba un segundo y se iba como si el simple hecho de verme le calmara un dolor que no sabía explicar. Era ridículo, era tierno, era confuso, pero también era hermoso. Por primera vez en mi vida, alguien quería quedarse sin pedirme nada a cambio, y yo también quería que se quedara, aunque no debía, porque él representaba problema, representaba peligro, representaba esa parte del destino que llega como un regalo y se va como una tragedia. Hubo un día que marcó el inicio de nuestra calma falsa. Llovía, la ciudad parecía hecha de vapor, el consultorio estaba vacío, y yo ordenaba unas cajas cuando escuché que la puerta del pasillo se abría. Alma, mi nombre en su voz. Dios, ese sonido era suficiente para que se me olvidara respirar. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sonriendo sin poder evitarlo. No sé, respondió con sinceridad abrumadora. Solo terminé aquí. Yo me reí bajito, y él me miró como si nunca hubiera escuchado una risa real en su vida. ¿Quieres un café?, propuse. Él frunció el ceño, sorprendido. Nunca tomo café, admitió. Pues hoy sí, respondí, guiñándole un ojo. Preparé 2 tazas con el café instantáneo más barato del mundo. Le pasé una. Julián la tomó entre sus manos como si fuera algo sagrado. Está horrible, dijo después del primer trago. Ya sé, me reí. Y él sonrió. Una sonrisa pequeña, torpe, casi invisible. Pero fue la primera, y fue mía. Después de eso, empezó a pasar algo extraño entre nosotros. No éramos amigos, no éramos pareja, no éramos desconocidos. Éramos algo en medio. Él me acompañaba a veces a la salida del trabajo. Caminábamos por la banqueta, mientras el tráfico rugía a nuestro lado. No me rozaba la mano, no me tocaba, no cruzaba líneas peligrosas, pero cada vez que un carro pasaba demasiado cerca, se colocaba entre mí y la calle sin pensarlo, protegiéndome, como si fuera un reflejo. No tienes por qué hacer eso, le decía divertida. No lo pienso, respondía él, solo lo hago. Esa frase me quedó grabada como un tatuaje invisible. Una tarde, mientras caminábamos hacia el metro, él se detuvo de pronto. No deberíamos vernos tanto, dijo, evitando mis ojos. Sentí un golpe en el pecho. No supe si era miedo o tristeza. ¿Por qué? Porque tú eres luz, respondió sin dudar, y yo soy todo lo que podría apagarla. Sus palabras fueron un balazo silencioso, no por lo que decían, sino por cómo lo dijo, con esa mezcla de resignación, dolor y honestidad que solo tienen los que han amado mal y han perdido peor. Julián, no digas mi nombre así, susurró cerrando los ojos. Me hace querer quedarme. Mi respiración se cortó. El mundo se redujo a nosotros dos, a su voz, a su miedo, a un sentimiento creciendo sin permiso. ¿Y eso está mal?, pregunté casi sin voz. Él abrió los ojos. Sus pupilas temblaban con algo que parecía fuego. Para mí, sí, dijo. Para mí, no. Ese instante, esa mirada, ese silencio cargado como tormenta, fue la calma más hermosa que tuve en mi vida. Y también la más peligrosa, porque a veces el destino nos da un pequeño respiro, antes de arrancar todo de golpe. Y eso fue lo que pasó. Esa calma era una mentira suave, un regalo temporal, una tregua antes de la verdad. Una verdad que ya venía hacia nosotros y que nos rompería de formas que ninguno podía imaginar. La calma que teníamos, esa calma prestada, frágil y casi imposible, terminó en la noche menos esperada. No hubo aviso, no hubo señales en el cielo, no hubo presentimiento. La verdad simplemente llegó, como llegan las tragedias, de golpe, sin pedir permiso, sin dejar espacio para respirar. Era viernes por la noche, y el consultorio estaba especialmente silencioso. Había terminado mis pendientes temprano, así que me quedé ordenando unas carpetas. Ya estaba por cerrar cuando escuché pasos en el pasillo, pesados, firmes, como si alguien caminara arrastrando un peso invisible. Me congelé. Esos pasos, esa cadencia, ese ritmo quebrado, eran de Julián. Antes de que pudiera reaccionar, su sombra apareció recortada bajo la tenue luz del pasillo. Entró al consultorio sin saludar,
sin mirarme siquiera. Sus hombros estaban tensos, el cuello rígido, el ceño hundido en una expresión tan oscura que me dolió verlo así. «Julián», susurré. Él levantó la vista apenas. Sus ojos estaban distintos, negros, cansados, vacíos, como si hubiera cruzado un infierno minutos antes y ahora se hubiera quedado sin fuerzas para ocultarlo. «Tenemos que hablar», dijo con una voz que no le conocía. Mi corazón bajó al estómago. «¿Qué pasó?» Él avanzó hacia mí, cerró la puerta y apoyó una mano temblorosa sobre el escritorio, como si necesitara algo para no derrumbarse. Nunca lo había visto así. Nunca. «Alma, no debía acercarme a ti». «No digas eso», repliqué sintiendo que algo dentro de mí se rompía. «Déjame terminar», pidió con la voz áspera. Se llevó una mano al cabello, respiró hondo y apretó los ojos como si su propio pensamiento lo torturara. «Quiero que sepas la verdad», dijo al fin, «toda la verdad». Mi piel se erizó, mi garganta se secó. Sentí el consultorio encogerse alrededor de nosotros. Y entonces lo dijo, la verdad que él había intentado esconder desde el primer instante. «Alma, estoy siendo investigado por la muerte de una persona». Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Me quedé estática, sin palabras, sin aire. «¿Qué?», logré murmurar. Él levantó los ojos, y en ellos vi algo que me destrozó. No miedo, no culpa, sino un dolor tan profundo que parecía haberle comido el alma. «No fui yo», dijo. «Pero creen que sí». «¿Quién murió?», pregunté con un hilo de voz. Hubo un silencio largo, insoportable, tan largo que pensé que nunca respondería. «Mi hermano». Sentí que las piernas me fallaban. Me alejé apenas un paso, como si necesitara un centímetro de distancia para entender lo que acababa de escuchar. «Estábamos distanciados», continuó. «Mucho». «¿Por qué?». Él se mordió el labio, bajó la mirada y su voz se volvió un susurro terrible. «Porque yo descubrí cosas sobre él, cosas que nadie quería ver. Cosas como que negocios con gente peligrosa», admitió. «Dinero sucio, amenazas, paquetes que no quería explicar». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Él desapareció por meses», dijo Julián respirando hondo. «Y hace unos días lo encontraron muerto. El mundo se detuvo. ¿Y tú?». «Yo soy el principal sospechoso. Yo quería hablar, quería decir algo. Quería decirle que confiaba en él, pero mi voz no salía. Era demasiado dolor, demasiada oscuridad, demasiado destino atropellando la calma que habíamos construido». Julián se llevó ambas manos al rostro. Cuando habló, su voz se quebró por primera vez desde que lo conocía. «No sé quién me hizo esto, pero alguien quiere destruirme, Alma». Mi pecho se apretó con fuerza. «¿Por eso escuchaste la grabación?», pregunté, uniendo piezas que hasta ese momento no había comprendido. Él asintió lentamente. «La grabación fue una despedida», confesó. «La hice cuando pensé que no volvería, cuando creí que venían por mí». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo, no por duda, sino por imaginarlo solo, en la oscuridad, grabando su propia derrota. «¿Por qué no me dijiste antes?», pregunté. Julián levantó la vista. En sus ojos había culpa, dolor y algo parecido a amor. Un amor que aún no sabía cómo pronunciar. «Porque no quería arrastrarte a mi infierno». Sus palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. «Pero ya estoy aquí», susurré. Él cerró los ojos, exhaló un suspiro tembloroso y dio un paso hacia mí. Y ahí, tan cerca, tan herido, tan humano, me confesó lo que llevaba semanas callando. «Tengo miedo de perderlo todo, menos a ti». Mi respiración se detuvo. «Julián, no debería decirte esto», continuó, «pero eres lo único que me calma, lo único que me da luz cuando todo se vuelve negro». Yo sentí mi alma abrirse, sentí mis rodillas flaquear, sentí un hilo invisible atarnos para siempre. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Entró un hombre con traje, cara dura y expresión helada. «Señor Serrano», dijo con voz cortante, «tiene que venir con nosotros». Julián dio un paso atrás. «Yo también». El hombre sacó una identificación rápidamente. «Policía de investigación». Mi corazón se rompió en un millar de pedazos. «¿Qué están haciendo?», grité. «Solo necesitamos que responda unas preguntas», dijo el agente. Pero su tono no era de invitación, era de sentencia. Julián no se movió. No dijo nada, solo me miró. Esa mirada, esa última mirada antes de que se lo llevaran, me quemó el alma entera. No había miedo, no había rabia. Había rendición,
rendición y amor. Un amor tan silencioso que dolía más que cualquier grito. Cuando los policías se lo llevaron por el pasillo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, lo alcancé, tomé su mano. Él volteó rápido, como si no esperara que yo hiciera eso. «No te vayas solo», le dije llorando. Su mano tembló en la mía. Sus ojos brillaron con algo que jamás había visto en él. «Esperanza». «No te merezco, Alma», susurró muy bajo, «pero gracias por quedarte». Y antes de que los oficiales lo apartaran, él hizo algo que me quebró para siempre. Me rozó la mejilla con los dedos. Apenas un toque, apenas una caricia, pero fue suficiente para que mi alma supiera la verdad. Nuestro amor acababa de empezar, en el mismo instante en que el mundo intentaba destruirlo. Nunca olvidaré la noche en que se lo llevaron. El eco de sus pasos alejándose por el pasillo se quedó atrapado en mis oídos, rebotando una y otra vez como si la propia memoria quisiera torturarme. No pude dormir, no pude comer, no pude respirar sin sentir que algo en mi pecho se estaba desmoronando. Ese día entendí que el cuerpo aguanta mucho, pero el alma no. Las horas siguientes fueron un infierno silencioso. Pregunté en comisarías, marqué números que nadie contestaba. Caminé por calles que se sentían extrañas sin él. La ciudad parecía más grande, más cruel, más fría. Todo era ruido, todo era caos. Menos mi corazón, que repetía su nombre como si fuera una plegaria. Julián, Julián, Julián. La madrugada cayó sobre mí como un peso insoportable. Mis manos seguían temblando al recordar su mirada antes de irse. Esa mezcla de tristeza y rendición, y ese toque leve en mi mejilla, tan suave que casi parecía una mentira. Me aferré a ese recuerdo como quien se aferra al borde de un precipicio. A las 3 de la mañana, cuando ya no tenía lágrimas, recibí una llamada. ¿Eres Alma?, preguntó una voz masculina del otro lado. Sí, ¿quién habla? Soy el abogado de Julián Serrano. Él pidió que te avisara dónde está detenido. Mi corazón dejó de latir un segundo. ¿Él está bien?, susurré. Hubo un silencio incómodo. No lo sé, pero preguntó por ti. Esa frase me atravesó como una flecha ardiente. Preguntó por mí. Pensó en mí. Me necesitaba. No importaba la hora, la ciudad, ni el peligro. Yo tenía que ir. La estación donde lo tenían detenido quedaba en una zona industrial cerca de la delegación Venustiano Carranza. El taxista que me llevó me observó varias veces por el retrovisor. «Se ve mal, señorita. ¿Segura que no quiere que la espere?» «Estoy bien», mentí. No estaba bien. Me sentía rota, asustada, encendida, como si un temblor caminara por debajo de mi piel. Cuando bajé del taxi, el aire olía a metal y humedad. Los focos titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Era un lugar donde nadie quiere entrar y del que pocos salen igual. Toqué el timbre. La puerta se abrió. Un policía me guió por un pasillo angosto y entonces lo vi. Detrás de una reja, sentado en una banca de concreto, con la cabeza baja. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. «Julián», susurré apenas audiblemente. Él levantó la mirada y ese momento, ese instante, fue como ver un alma desnuda. Sus ojos estaban rojos, no por llorar, sino por no dormir. Su respiración era pesada. Sus manos estaban entrelazadas como si intentaran sostenerse a sí mismas. «Alma», dijo con la voz rota. Nunca había dicho mi nombre así, con necesidad, con alivio, con desesperación. Me acerqué a los barrotes. Él se acercó también, casi con miedo de que yo desapareciera si daba un paso brusco. «¿Por qué viniste?», murmuró. «Porque me necesitabas». Sus labios temblaron apenas, y yo también. Por un momento, ninguno habló. Solo respiramos, solo existimos, solo dejamos que el silencio hablase por nosotros. Luego, muy lentamente, él levantó la mano y la puso contra la reja. Yo puse la mía encima. Nuestros dedos no podían tocarse, pero nuestras almas sí. «No quiero arrastrarte a esto», dijo con voz baja. «No estás arrastrándome», respondí. «Estoy viniendo porque quiero». Él negó lentamente. «No entiendes, Alma, yo no soy un hombre bueno. Nunca te pedí que lo fueras». Sus ojos se empañaron apenas, como si estuviera luchando contra algo que lo quería quebrar desde adentro. «Mi hermano me odiaba», confesó, «y yo también lo odié por momentos. Se lo juro, pero no lo maté». «Yo te creo», dije sin dudar. Mis palabras lo atravesaron. Vi cómo su pecho subía con una respiración profunda, como si algo dentro de él finalmente se aflojara. «¿Por qué?»,
preguntó con el tono de un niño asustado. Porque tu mirada no miente, porque tus manos tiemblan cuando tienes miedo, porque nadie que haya renunciado a la luz podría verla en mí como tú lo haces. Julián cerró los ojos. Un suspiro escapó de sus labios, un suspiro que parecía una oración. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo abriendo los ojos lentamente. ¿Qué? Que lo único que pensé cuando me trajeron aquí fue que nunca volvería a verte. Mi alma tembló, mi piel se erizó, mis ojos se llenaron de lágrimas que no pedí. Estoy aquí, susurré. Esa frase, esa simple frase, lo derrumbó y lo reconstruyó. Se apoyó en la reja, colocando su frente contra el metal frío. Yo hice lo mismo del otro lado. Nuestras respiraciones se mezclaron en un espacio diminuto, íntimo, prohibido. No había piel tocándose, no había labios encontrándose, pero había algo más fuerte. Había amor comenzando a romper paredes. Alma, dijo él casi sin voz, si algo me pasa, si estas acusaciones siguen, quiero que sepas algo. No digas eso, pedí, sintiendo el corazón acelerarse. Escúchame, insistió. Y lo hice, porque su tono no era una petición, era una despedida disfrazada. Eres la única luz que ha entrado a mi vida en años, murmuró, la única persona que me mira sin miedo, la única que me hace querer vivir. Mis lágrimas rodaron sin permiso, caían calientes sobre mis manos heladas. Julián, no me interrumpas, dijo con los ojos clavados en los míos. Déjame decirlo, aunque sea la última vez. Sus palabras se hundieron en mi pecho, como un amanecer que duele. Si salgo de aquí, si logro limpiar mi nombre, lo primero que haré será buscarte. Un escalofrío eléctrico recorrió todo mi cuerpo. ¿Y si no sales?, pregunté con la voz fracturada. Él tragó saliva, sus labios temblaron y me regaló la única verdad capaz de partirme en dos. Entonces espérame, en tu recuerdo. Fue demasiado, demasiado amor, demasiado dolor, demasiado destino. Mi alma se desgarró un poco más. No voy a esperarte en mi recuerdo, dije acercando mis dedos al metal. Voy a esperarte en mi vida. Julián abrió los ojos, sorprendido, roto, vivo. Alma, mientras respires, susurré, no voy a soltarte. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Él presionó su mano contra la mía, separada solo por un pedazo de metal. Sus ojos temblaron, su voz se quebró. Te necesito. Nadie nunca había pronunciado esas palabras para mí. Nadie. Y él, el hombre más fuerte, más frío, más roto que jamás conocí, me las dijo desde el fondo del abismo. Ese fue nuestro verdadero primer abrazo. Uno sin contacto, uno sin piel, uno sin labios, uno sin promesas vacías. Un abrazo hecho de almas, de llanto, de verdad. La noche se quedó quieta. El mundo dejó de existir. Todo lo que éramos cabía en ese instante. Y comprendí algo que jamás había entendido antes. El amor más profundo no nace cuando dos cuerpos se encuentran, sino cuando dos almas se reconocen en medio del dolor. La madrugada después de verlo tras las rejas fue la más larga de mi vida. Caminé por la ciudad como si mis pies supieran a dónde ir, pero mi mente no pudiera seguirlos. Las luces de los autos se volvían manchas borrosas. La lluvia pegaba en mis mejillas como si quisiera limpiarme el dolor, y todo mi cuerpo temblaba no de frío, sino de miedo, miedo de perderlo, miedo de que la acusación fuera tan fuerte que no hubiera forma de sacarlo, miedo de que él dejara de luchar, miedo de que yo no fuera suficiente, porque en esa celda gris entre barrotes fríos había entendido algo que no quería aceptar. Yo había empezado a amarlo, sin darme cuenta, sin quererlo, sin buscarlo, sin poder evitarlo. A las 6 de la mañana, estaba sentada frente al edificio donde trabajábamos. No había dormido ni un segundo. Mis manos aún temblaban. Mi corazón seguía repitiendo su nombre como si fuera una oración desesperada. Julián, Julián, Julián. Y entonces ocurrió algo que partió mi mundo en dos. Una camioneta negra, con vidrios polarizados, se estacionó frente a mí. Las puertas delanteras se abrieron y de ellas bajaron dos hombres con traje. No policías, no oficiales, hombres privados, fríos, duros, silenciosos. Me quedó la respiración atorada en la garganta. ¿Eres Alma Rivas?, preguntó uno de ellos. Sí, respondí con voz baja. El señor Serrano pidió que te lleváramos. Mi corazón dio un vuelco violento. ¿Está bien?, pregunté casi en un susurro. Lo soltaron esta madrugada, respondió. Condicional, pero quiere verte. Ahora, no pensé, no pude.
Mis piernas se movieron solas. Subí a la camioneta y durante todo el trayecto sentí que el pecho se me iba a reventar. Las calles pasaban rápido, demasiado rápido. La ciudad todavía no despertaba, y esa mezcla de neblina y silencio parecía envolverlo todo como un secreto. Llegamos a un edificio alto en Zona Rosa, uno de esos lugares donde el lujo parece un insulto cuando afuera la vida cuesta tanto. El elevador subió hasta el último piso. Mis manos sudaban. Mi alma estaba a punto de salirse del cuerpo. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Julián Serrano, de pie frente a un ventanal enorme, con la madrugada cayendo sobre su figura como si fuera parte de su sombra. Llevaba la misma camisa de la noche anterior, las mangas remangadas, el cuello desabotonado, el cabello desordenado, la respiración pesada, pero lo que más me golpeó fueron sus ojos. Habían lágrimas secas en las orillas, lágrimas en él. Cuando me vio, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Alma, solo dijo eso, mi nombre, pero su voz estaba hecha de miedo, alivio y necesidad. Yo avancé hacia él sin pensarlo. Él también dio un paso, y por un instante creí que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Se detuvo a 1 metro, apretó los puños, bajó la cabeza, como si temiera tocarme. No sabes lo que significó que fueras, dijo. ¿Tenía que ir?, respondí. No, Alma, negó él con fuerza, levantando la mirada. Nadie habría ido. Tú, sí, ese tú se quedó flotando entre nosotros con un peso que casi dolía. El silencio se alargó. Entonces él caminó hacia una mesa, tomó una carpeta y la puso frente a mí. Necesito que veas esto. Dentro había fotografías, documentos, registros, nombres, direcciones. La vida de su hermano, deshecha en papeles. Julián, ¿qué es esto? La verdad, respondió. Una verdad que me está destruyendo. Se pasó una mano por la nuca, respiró hondo y dijo, mi hermano estaba metido con la gente equivocada, y ahora quieren usar eso en mi contra. Quieren hundirme con él. Su voz tembló. Alma, en si caigo no salgo nunca. Sentí un nudo apretándose en mi garganta. ¿Y quién está detrás de todo?, pregunté. Él desvió la mirada. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se volvieron fríos. Alguien que me conoce bien. La forma en que lo dijo, tan amarga, tan rota, me hizo entender que no hablaba de un enemigo cualquiera. ¿Quién?, insistí. Julián cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada. Su voz salió como un suspiro quebrado. Mi expareja. Mi alma se heló. ¿Ella te está incriminando? ¿Ella? Y la gente con la que se relaciona ahora quiere destruirme. Y está dispuesta a todo. Todo. Esa palabra retumbó en las paredes y en mi pecho. ¿Por qué haría algo así?, pregunté. Él soltó una risa vacía, sin humor. Porque fui el primero que la dejó, y ella no soporta perder. A nadie, mucho menos a mí. Entonces lo entendí. Su ex no era simplemente una mujer peligrosa. Era una amenaza real, una sombra, una tormenta disfrazada de lujo. Alma, susurró él, tengo miedo de que te lastime. Di un paso hacia él. No le tengo miedo. Yo sí, respondió con una vulnerabilidad que me partió el alma. Tengo miedo de lo que pueda hacerte, por estar cerca de mí. Y entonces ocurrió el momento que marcó un antes y un después en nuestra historia. Él se acercó tan despacio, tan cuidadosamente, que sentí cada centímetro como un temblor en el aire. Detuvo su mano a la mitad del camino. No me tocó, no se atrevió, pero sus dedos quedaron a un respiro de mi mejilla. ¿Puedo?, preguntó con la voz más suave que le había escuchado. Yo no contesté con palabras. Incliné apenas mi rostro hacia su mano. Fue suficiente. Sus dedos me tocaron por primera vez. Un toque leve, casi tímido, casi tembloroso, como si él tuviera miedo de romperme. Y ahí, en ese instante frágil, el mundo se detuvo. Su respiración rozó mi piel. Mi corazón golpeó en mi pecho como un tambor. Su mano en mi mejilla era fuego lento, tierno, peligroso. No sé qué somos, Alma, susurró, pero eres lo único que me hace querer pelear. Yo acerqué mi mano a la suya. La sostuve, la apreté, pequeñita dentro de su palma grande, fuerte, herida. Entonces pelea, dije. Pelea por ti. Pelea por la verdad. Pelea por tu vida. Pelea por lo que estamos empezando a sentir. Él cerró los ojos. Su respiración tembló. Y cuando los abrió, ya no había sombra en ellos. Había decisión. Había fuego. Había amor sin nombre. Y así comenzó nuestra transformación. Julián empezó a luchar, a buscar pruebas.
a reconstruir su pasado sin miedo, a enfrentar demonios que había enterrado, a romper cadenas invisibles, a exigirse vivir. Y yo estuve ahí, a su lado, no para salvarlo, no para sostenerlo, sino para caminar con él. Porque eso es el amor verdadero, tus almas juntas, decidiendo levantarse juntas. La transformación de Julián había comenzado, pero cada cambio profundo en la vida trae consigo una sombra, un precio, una consecuencia, y la nuestra tenía nombre, Elena Calderón. Su expareja, la mujer que lo había amado a su manera enferma, la mujer que odiaba perder, la mujer que no aceptaba que Julián respirara sin que su voluntad lo permitiera. Los días siguientes a su liberación fueron los primeros en mucho tiempo en los que vi a Julián verdaderamente luchar, no por venganza, no por orgullo, sino por su vida, por su nombre, y aunque él nunca lo decía en voz alta, también por mí. Pero donde hay luz, la sombra siempre aparece. Todo comenzó una tarde, cuando él y yo revisábamos documentos en su penthouse. La ciudad brillaba a través de los ventanales. Las luces de los autos parecían hormigas luminosas, avanzando sin cansarse. Julián estaba sentado en el sofá, su camisa remangada y su mirada fija en unos archivos. Yo estaba en la mesa, subrayando anotaciones. «Mira», dije acercándole una hoja, «aquí hay un nombre que se repite demasiado, un tal Quintero». Julián tomó la hoja, frunció el ceño y murmuró, «Lo conozco. Es un prestamista, uno peligroso. ¿Crees que está involucrado en lo de tu hermano?» «Creo que está involucrado en todo lo que huele a destrucción», respondió él. Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. No era un número desconocido, era un nombre que le cambió el rostro. Elena. El aire se volvió pesado. Julián no contestó. Dejó que el teléfono siguiera vibrando hasta que el sonido se apagó. Pero apenas pasaron unos segundos antes de que volviera a sonar. La misma notificación, el mismo nombre, la misma sombra. «¿No vas a contestar?», pregunté suavemente. «No», respondió él con la mandíbula apretada. «¿Seguro?». «No tengo nada que decirle». Yo asentí. Era su decisión, su batalla. Pero esa noche entendí algo. Elena no era parte de su pasado. Era la tormenta que venía en camino. Al día siguiente, mientras yo salía del trabajo, ocurrió lo que jamás imaginé. El cielo estaba nublado. El viento frío me arrebataba mechones del cabello. Caminé hacia la parada del autobús cuando una camioneta blanca se detuvo a mi lado. Dos hombres bajaron, hombres altos, rostros tensos, trajes oscuros. Me paralicé. Por un instante pensé que eran los mismos que me habían llevado con Julián, pero no. Ellos no sonreían, ellos no ofrecían ayuda, ellos no eran protección. «¿Eres Alma?», preguntó uno acercándose. «Sí», respondí con voz débil. «Acompáñanos. La señora Calderón quiere hablar contigo». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. «No voy a ir a ningún lado», dije, retrocediendo. El hombre dio un paso más. «No estás entendiendo. No estamos preguntando». Mi corazón empezó a martillar en el pecho. Les dije que no. Me di la vuelta para correr, pero el hombre me sujetó del brazo. «No te conviene hacer esto difícil». Fue entonces cuando una voz que conocía demasiado bien resonó detrás de nosotros. «Suéltala». Los tres volteamos. Ahí estaba Julián, caminando hacia nosotros con una expresión que no había visto antes. No era enojo, no era miedo, era furia. Una furia silenciosa, profunda, peligrosa. Los hombres soltaron mi brazo de inmediato. Retrocedieron sin discutir. «No queríamos problemas, señor Serrano», dijo uno. «Entonces desaparezcan», respondió él sin levantar la voz. Y lo hicieron. Subieron al vehículo y se fueron. Cuando nos quedamos solos, Julián se acercó rápido, tomó mis manos y me revisó como si temiera que estuviera herida. «¿Te hicieron daño?». «No», susurré, pero se sintió como si quisieran. Julián cerró los ojos y apoyó su frente en mi frente. Su respiración estaba temblando. «Perdóname», murmuró. «Esto es por mi culpa. Ella está detrás de todo». Sentí su pecho subir y bajar con violencia. «No quiero que te toquen», dijo. «No quiero que te asusten. No quiero que te acerquen. No quiero que siquiera digan tu nombre». Yo levanté mis manos y las puse en su rostro, obligándolo a mirarme. «Julián, no voy a dejarte solo en esto». Sus ojos brillaron oscuros y húmedos. «No entiendes, Alma. Ellos no son gente que amenaza, son gente que cumple». Mi sangre se heló, pero no aparté la mirada. «Pues que cumplan conmigo», susurré.
No voy a esconderme, no voy a correr. Él me miró con una mezcla de ternura y desesperación. Parecía debatirse entre abrazarme o alejarme para protegerme. Al final ordenó: sube al coche. Te llevo a tu casa. No quiero que camines sola. Esa noche no me dejó en mi casa. Insistió en quedarse afuera hasta que entrara. Y cuando crucé la puerta de mi edificio, giré para verlo. Estaba apoyado en su auto, mirándome, apretando los puños, mordiéndose el labio con rabia contenida, como si estuviera culpándose por todo. En algún momento pensé que se iría, que prendería el coche y desaparecería, pero no. Se quedó ahí hasta que las luces del edificio se apagaron y la calle quedó vacía. Se quedó ahí, velando por mí, como si yo fuera lo único que aún lo mantenía luchando. Al día siguiente todo se volvió peor. Entré al consultorio y encontré un sobre dorado sobre mi escritorio. No tenía remitente. Lo abrí. Adentro solo había una fotografía. Yo, caminando hacia el metro. Pero no era la foto común. Era una toma que me hizo temblar. Era yo, con Julián caminando detrás. Y detrás de él, una sombra. Una mujer con gafas oscuras. Un abrigo blanco. Lápiz labial rojo. Era ella, Elena. Debajo de la foto había una frase escrita con tinta plateada. No perteneces a su mundo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El corazón me martillaba el pecho. El mensaje no era una advertencia, era una declaración de guerra. Cuando Julián llegó y vio la foto, se paralizó. Tomó el papel con fuerza. Sus manos temblaban. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó. Hoy en la mañana. ¿Quién la dejó? No sé. La encontré aquí. Julián apretó los dientes, tan fuerte que pensé que se lastimaría. Ella te está vigilando, dijo. ¿Y tú?, respondí. ¿Quién te vigila a ti? Me miró. Sus ojos estaban oscuros, llenos de dolor. Todo mundo, Alma. Y ahora, también a ti. Se pasó una mano por el cabello, exasperado. Quería protegerte, dijo con un susurro quebrado, pero la acerqué a ti sin querer. Di un paso hacia él. Julián, no es tu culpa. Sí lo es, contestó. Porque si no hubieras aparecido en mi vida, ella no te habría visto como amenaza. Esa palabra se quedó suspendida en el aire. Yo toqué su rostro con ambas manos. Entonces déjame ser tu amenaza también, susurré. No quiero, dijo él retrocediendo. No quiero que te ensucien, no quiero que te lastimen, no quiero que termines como mi hermano. No lo haré. No lo sabes, gritó de pronto. Su voz retumbó en las paredes. Era la primera vez que lo veía perder el control. Pero no de enojo, de miedo. Él respiró hondo. Se llevó una mano al pecho. Se hundió en el sillón como si el alma le pesara toneladas. Yo ya estoy muerto para ellos. Tú no. No quiero arrastrarte a un destino que no mereces. Me acerqué. Puse mi mano sobre la suya. No estás muerto, dije suavemente. Y no voy a dejar que te entierren. Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vidriosos. No sabes en qué te estás metiendo, murmuró casi suplicando. Sí sé, respondí. Me estoy metiendo en tu vida. Él tragó saliva. Su respiración se hizo lenta, humana, y entonces dijo la frase que marcó el inicio de nuestra batalla más dura. Entonces, prepárate, porque Elena no va a detenerse. Y yo entendí que el amor que estaba naciendo entre nosotros no sería dulce ni fácil. Sería un amor de guerra, de resistencia, de cicatrices compartidas. Y que para ganar, teníamos que sobrevivir primero. La mañana después de la tormenta fue silenciosa. La ciudad amaneció envuelta en una claridad suave, como si el cielo quisiera pedirnos perdón por todo lo que nos había arrebatado. Las nubes grises se habían alejado, dejando un azul pálido que parecía recién lavado. Y dentro de ese cielo abierto, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin que el pecho me doliera. Julián seguía dormido en mi cama. Había pasado la noche ahí, después de que Elena fuera arrestada, después de que la verdad saliera por fin a la luz, después de que su nombre quedara limpio. Dormía profundamente, con el ceño relajado, la respiración tranquila, las manos abiertas, como un niño rendido por el cansancio. Me acerqué a él sin hacer ruido. Lo vi dormir, y algo dentro de mí se estremeció. Ese hombre que había conocido lleno de rabia, sombra y miedo, ese hombre que temía tocarme, ese hombre que había sido herido por su pasado, por su hermano, por la vida, estaba ahí, descansando como si el mundo ya no lo persiguiera, como si, por fin, el dolor hubiera dejado de alcanzarlo. Me arrodillé junto a la cama. Me quedé así observándolo,
con una ternura que jamás había sentido por nadie. Sus pestañas largas descansaban sobre sus mejillas. Su pecho subía y bajaba en un ritmo lento. Su cabello estaba desordenado, cayendo sobre su frente. Le alcé un mechón con cuidado. Ni siquiera se movió. Era como ver el amanecer después de un huracán. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarme con la mirada. «Alma», dijo con la voz ronca recién despierta. «Aquí estoy», respondí sonriendo. Julián se incorporó lentamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Pensé que había soñado», murmuró. «¿Qué parte?» «La parte donde te quedas», dijo con absoluta honestidad. Mi corazón latió fuerte. Me senté a su lado. Él tomó mi mano con suavidad, como si temiera romperla. «Tengo tanto miedo todavía», confesó bajando la mirada. «Miedo de fallarte, miedo de repetir errores, miedo de no saber amar sin lastimar». Apreté su mano. «No tienes que saberlo», respondí. «Aprendemos juntos». Él levantó la vista. Sus ojos brillaban húmedos, vulnerables. «Nunca he tenido algo que perder», dijo en un susurro. «Hasta que llegaste tú». Mi respiración se quedó atorada en la garganta. «Julián». Él acercó su frente a la mía. Su voz era apenas un soplo. «¿Puedo abrazarte?» No contesté. Solo me incliné hacia él. Sus brazos me envolvieron con una fuerza suave, protectora, sincera. No era un abrazo desesperado, ni urgente, ni quebrado. Era un abrazo que sabía a renacer. Su rostro quedó escondido en mi cuello, el mío sobre su hombro. Su respiración cálida se mezclaba con la mía, y por primera vez desde que lo conocí, sentí que ya no estábamos huyendo, que ya no había sombras entre nosotros, que la tormenta había pasado, y que lo que seguía, los días siguientes, fueron un proceso lento, casi sagrado. Julián tuvo que asistir a entrevistas, entregar declaraciones, firmar papeles. Yo lo acompañaba cuando podía. Él me tomaba la mano como quien toma un ancla, un faro, un hogar. «No quiero que te canses de mí», me dijo una tarde mientras caminábamos por un parque lleno de jacarandas. «No me canso», contesté. «Solo me preocupo». Él me miró con ternura. Nunca nadie se había preocupado por mí así. «Pues acostúmbrate», sonreí. Y entonces ocurrió un pequeño milagro. Él también sonrió. Una sonrisa leve, torpe, casi tímida, pero tan real que me iluminó el alma. Esa misma tarde me llevó a un lugar que no esperaba. Una vieja casa abandonada en la colonia Juárez. Subimos por una escalera llena de polvo. En la azotea había una vista preciosa de la ciudad al atardecer. «Este era nuestro escondite cuando éramos niños», explicó. «De mi hermano y mío». Mi pecho se apretó. Él respiró hondo. Se acercó al borde y dijo: «Nunca quise odiarlo, pero no supe salvarlo. Me quedé atrás dándole espacio. Después me acerqué y puse mi mano en su espalda. No es tu responsabilidad salvar a todo el mundo», dije. «A veces solo podemos amar hasta donde nos dejen». Julián cerró los ojos. Una lágrima silenciosa bajó por su mejilla. La limpié con un dedo. «Ya no estás solo», susurré. Él me tomó la mano que estaba en su rostro y la besó. Ese beso en la palma fue más íntimo que cualquier otra cosa que había sentido. «Gracias», dijo, «por no irte, por no soltarme, por seguir aquí, aun cuando todo se volvió oscuridad». «Estoy aquí», repetí, «y no me voy a ninguna parte». Esa noche, mientras regresábamos a su departamento, ocurrió algo inesperado. Un vendedor ambulante le ofreció flores. Julián nunca compraba flores, pero se detuvo, una pequeña flor blanca, y me la entregó. «No es mucho», dijo, «pero quiero empezar a darte lo que nunca supe dar». Mi corazón dio un vuelco dulce, cálido. No era la flor, era lo que simbolizaba. Un comienzo, una rendición, un acto de amor. «Es perfecta», respondí llevándola a mi pecho. Julián me miró con una emoción casi miedosa. «¿Puedo abrazarte otra vez?» Asentí. Él me rodeó con sus brazos, y esta vez no hubo sombra detrás. No hubo peligro acercándose. No hubo miedo de que se lo llevaran. Solo estábamos nosotros, nuestros cuerpos respirando juntos, nuestros latidos encontrándose. Nuestro amor sin nombre pero latiendo fuerte, por primera vez sin miedo. Semanas pasaron. Los días se llenaron de algo nuevo, algo suave, algo lento, algo que parecía una vida construyéndose desde cero. Julián y yo caminábamos juntos al mercado, leíamos en las tardes, reíamos más seguido, dormíamos bajo el mismo techo, en habitaciones separadas, pero nuestros silencios se buscaban siempre. Y poco a poco, sin prisas, sin culpas, él fue dejando el pasado atrás.
porque descubrió algo que no sabía. El amor no te salva, te acompaña mientras tú decides salvarte. Y él lo estaba haciendo, día a día, paso a paso, conmigo, pero también por sí mismo. La noche más especial llegó sin aviso. Estábamos en la azotea del edificio. La ciudad brillaba como miles de luciérnagas. Yo sostenía la flor blanca seca entre mis dedos. Julián se acercó por detrás. Puso sus manos en mis hombros. Bajó el rostro a mi oído. «Nunca te lo dije», susurró. «Pero desde aquella primera vez que te vi, sentí que eras mi calma en medio del ruido». Me giré hacia él. Sus ojos estaban llenos de algo cálido, algo que pedía permiso para existir. «Julián, no quiero apresurarte», dijo respirando hondo. «No quiero asustarte, no quiero lastimarte, pero…» Tomó mi mano, la apretó con un cuidado inmenso. «Estoy enamorado de ti». El mundo se detuvo, la ciudad desapareció, el viento se quedó quieto. Mi alma dio un vuelco, no de sorpresa, no de miedo, de reconocimiento. «Porque yo también estoy enamorada de ti», susurré. Sus ojos se llenaron de luz. Una luz nueva, una luz que no había visto jamás en él. Se acercó, muy suave, y por primera vez desde que nos conocimos, me besó. Un beso tímido, lento, profundo, que sabía a perdón, a renacer, a vida. Ese beso fue el verdadero inicio de nuestro amor. Un amor que había sobrevivido a la tormenta. Un amor que se había ganado a sí mismo. Un amor que por fin podía respirar sin miedo. La vida a veces parece empeñada en quitarnos todo para enseñarnos a valorar lo que queda. Pero otras veces, en las más raras, en las más milagrosas, nos devuelve lo que jamás pensamos recuperar. Eso fue lo que pasó con nosotros. Después de la tormenta, después de las heridas, después del miedo y del silencio, lo que vino no fue un final tranquilo, sino un renacer cálido, lento, profundo, como si nuestros corazones necesitaran reaprender cómo latir sin dolor. Los días se volvieron suaves. Una especie de rutina nueva comenzó a aparecer en nuestras vidas, una que no estaba hecha de caos, ni de peligro, ni de miseria emocional, sino de pequeños milagros cotidianos. Café en las mañanas, conversaciones largas en la cocina, caminatas sin prisa por el centro histórico, lecturas compartidas en voz baja. Y lo más extraño, lo más hermoso, Julián empezó a reír. Risas reales, ligeras, tibias, como si la vida por fin lo dejara respirar sin pedirle nada a cambio. «No sabía que tenías una sonrisa tan bonita», le dije una noche, mientras la ciudad brillaba detrás de él. Él se sonrojó ligeramente, miró al suelo y murmuró: «Nunca tuve motivos para usarla, hasta ahora». Mi corazón se apretó dulcemente. La fundación reabrió semanas después. Las investigaciones se habían cerrado, los acusados estaban detenidos y el nombre de Julián ya no era un susurro de escándalo, sino un ejemplo de fuerza. Pero lo más importante fue lo que él decidió hacer con su libertad recuperada. Un día, mientras acomodábamos libros donados, me dijo: «Quiero abrir una biblioteca nueva, en un barrio donde los niños no tengan nada». «¿Nada?», pregunté. «Nada», repitió con una convicción firme. «Y quiero que tú la dirijas». Lo miré sorprendida. «¿Yo?». «Tú», dijo, «porque nadie sabe dar luz donde no la hay como tú. Si me hubiera pedido el mundo, no me habría sorprendido tanto. Pero lo que me pidió fue algo más profundo, una misión, un espacio que él quería construir no para sí mismo, sino para los demás. Un proyecto que nacía de su dolor transformado, de su culpa convertida en propósito, de su amor por la vida, ahora que ya sabía cómo sostenerla. Acepté sin dudar. El día de la inauguración fue mágico. La biblioteca estaba decorada con flores blancas y tiras de papel picado de colores. Los niños corrían entre estantes nuevos, con los ojos brillando como si hubieran descubierto un tesoro. Julián se quedó a un lado, sin protagonismo, sin cámaras. Solo observaba. Y cuando un niño pequeño se aferró a su pierna y le dijo: «Gracias, señor». Nunca había tocado un libro. Vi cómo los ojos de Julián se llenaban de lágrimas silenciosas. Eran lágrimas de sanación. Lágrimas de un hombre que por fin se había perdonado por todo lo que no pudo hacer en el pasado. Lágrimas de un corazón que había dejado de esconderse. Me acerqué a él. Lo tomé de la mano. Su respiración tembló ligeramente. «Lo estás logrando», susurré. Él entrelazó sus dedos con los míos. «Tú me enseñaste a hacerlo», respondió. Esa noche
Después de un largo día lleno de sonrisas y esperanza, nos fuimos juntos a la azotea del edificio donde tantas veces habíamos hablado del miedo y de la vida. La ciudad se veía hermosa, miles de luces, como estrellas que se habían caído del cielo. Julián se quedó detrás de mí, puso sus brazos alrededor de mi cintura. Su pecho tocó mi espalda. Su respiración cálida rozó mi cuello. Nunca imaginé sentir esto, susurró. ¿Qué? Paz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de gratitud. Tú la construiste, respondí. Él negó suavemente. La construimos juntos. Me giré lentamente hacia él. Sus manos quedaron en mis mejillas. Sus ojos se hundieron en los míos. Y sentí ese amor calmo y lento que habíamos guardado con tanto cuidado. Alma, dijo él con esa voz que siempre parecía cargada de verdad. Quiero decirte algo que nunca pensé decirle a nadie. Mi corazón empezó a latir fuerte. Dime. Julián respiró hondo. Sus dedos acariciaron mi rostro con una suavidad casi dolorosa. No tengo miedo, confesó. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de amar. Mi respiración se quebró. Sus ojos brillaban. Sus manos temblaban apenas. ¿Y sabes por qué? Añadió. Negué con un susurro. Porque tú no me pides que sea perfecto. Solo me pides que sea yo. Y eso es lo más hermoso que me han pedido jamás. Mis lágrimas cayeron y él las limpió con sus pulgares. Te amo, Alma, susurró. Te amo de una manera que me asusta y al mismo tiempo me hace sentir vivo por primera vez. Mi alma entera vibró. Yo también te amo, Julián. Él cerró los ojos por un instante, como si necesitara absorber mis palabras, como si esas 3 sílabas fueran el bálsamo que había esperado toda su vida. Luego me besó. No fue un beso tímido, ni dulce, ni temeroso. Fue un beso lleno de certeza. Un beso que decía, estoy aquí, estoy contigo. No voy a soltar tu mano nunca más. Mi corazón ardía. Su pecho temblaba. Nos abrazamos como si de ese abrazo dependiera el mundo. Y en cierto modo así era. Las semanas siguientes fueron un sueño suave. Compartíamos amaneceres. Horneábamos pan que siempre salía mal, pero siempre nos hacía reír. Hablábamos hasta quedarnos dormidos. Él dejaba pequeñas notas en mis libros. Yo le preparaba café, que siempre le sabía mejor que el suyo. Y poco a poco, nuestro hogar empezó a formarse, no en un lugar físico, no en 4 paredes, sino en nosotros mismos, en nuestras miradas, en nuestros silencios, en la forma en que él me tomaba la mano como si fuera su verdad, en la manera en que yo descansaba en su pecho como si ahí estuviera mi destino. Una tarde, mientras acomodábamos libros en la biblioteca, Julián me llamó. Alma, ven. Cuando llegué, tenía un papel en las manos. Lo enfoldó con cuidado y me lo entregó. Era un poema, escrito por él, a mano, con su letra grande y un poco torpe. Decía, si un día me pierdo, que sea en tus ojos. Si un día me rompo, que sea entre tus brazos. Si un día dejo de ser sombra, que sea por la luz que tú me regalaste. Mis lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. Me acerqué, lo abracé fuerte. Él escondió su rostro en mi cuello. Sus brazos me rodearon con esa fuerza suave que solo él tenía. Gracias, susurré. No, respondió él. Gracias a ti por enseñarme a vivir. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre la ciudad, hicimos algo que habíamos retrasado por mucho tiempo. Dormimos juntos, no como un impulso, no como una urgencia, no como un deseo prohibido, sino como 2 almas que finalmente se encontraron completas y en calma. Su respiración sobre mi pecho, mi mano en su nuca, su abrazo rodeándome, nuestros corazones latiendo al mismo ritmo. Era amor, amor puro, amor que no pedía nada, amor que daba todo, amor que no necesitaba esconderse. Y así terminó nuestra historia, no con un final, sino con un principio luminoso. Porque Julián dejó de ser sombra y yo dejé de ser silencio. Y juntos construimos un hogar donde antes solo había herida, un refugio donde antes solo había miedo, un amor donde antes solo había soledad. Porque al final no ganamos la guerra, ganamos algo más hermoso. Nos ganamos el uno al otro. Y ese siempre fue el verdadero destino. Llegaste hasta aquí conmigo. Gracias. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y deja tu like. Es más importante para mí de lo que imaginas. Dime en los comentarios qué parte te hizo suspirar. Y comparte este video con alguien que merezca creer otra vez en el amor. Tu presencia aquí hace que todo valga la pena.